Quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo número 1 y nos vamos a ubicar en los versículos 13 y 14. En él también vosotros, todos juntos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Padre precioso, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Qué hermoso tiempo, Señor, de refrigerio hemos pasado cantando tus alabanzas, Señor, en donde exaltamos la grandeza de tu nombre, pero al mismo tiempo, Señor, somos ministrados en nuestros corazones por ti y preparados, Señor, para ahora sí recibir la exposición de la palabra. Y nuestra oración, Señor, es que nuestros corazones estén abiertos, nuestra mente receptiva, que no levantemos ningún escudo de defensa, Señor, y que al contrario levantemos nuestras manos en señal de rendición ante tu palabra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano y hermana. Muy bien, estas semanas que han estado pasando, yo he estado tratando el tan importante tema de la salvación. Y lo que nosotros hemos aprendido en esta semana, si usted no ha podido estar, entonces yo le invito para que vaya a la página de Facebook de la iglesia de Sublime Gracia y los pueda encontrar ahí los sermones escritos o los audios de esos sermones, o vaya a la página de YouTube del pastor Oscar Salinas y pueda escuchar ahí también los audios de estos mensajes que tienen que ver con la salvación, porque es un tema bien importante que vamos a estar tratando por algún tiempo aquí en la iglesia. Lo que nosotros tenemos claro en estos dos mensajes pasados es que la salvación, ya lo sabemos nosotros, es por gracia, esa gracia que Dios derrama en aquellas personas que han creído en el nombre del Señor Jesucristo y por esa fe han depositado sus vidas delante de Él. He dicho que ninguna religión ni ninguna iglesia salva, solamente salva Cristo Jesús. Ninguna religión, ninguna iglesia. No se crea de aquellos que dicen que solamente aquí hay salvación. La salvación es por Cristo, es en Cristo, no es por ninguna iglesia. Y también ya sabemos, tenemos bien claro que la salvación no es por obras, pero sí es para hacer buenas obras. Se da cuenta de la diferencia, y lo hemos estado viendo en estas semanas. Vimos que la salvación, de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de los Efesios, la salvación es un regalo de Dios. Y los regalos se aceptan por fe o se rechazan por falta de fe, porque no hay ningún deseo de cambio. Eso es lo que hemos visto en estas semanas. La semana pasada presenté 6 evidencias que también sería bueno que si usted no había podido estar, vaya y escuche esos mensajes. 6 evidencias que muestran si usted tiene la salvación en Cristo Jesús o no, porque muchas personas creen que son salvos, pero no lo son. Y ahí están las evidencias conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos. Entonces, hay gente que todavía el día de hoy tiene duda de si es salvo o no. Si uno le pregunta, oye, si tú te mueres, ¿a dónde te vas? Muchas personas no saben qué respuesta dar. Pues yo no sé, solamente Dios sabe. Ese es un error. Cuando una persona contesta de esa manera, quiere decir que no ha entendido el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Y peor todavía, como dije, hay gente que cree tenerla. Cuando usted le pregunta, si tú te mueres, ¿a dónde te vas? Pues me voy al cielo. ¿Y por qué te vas a ir al cielo? Pues porque he sido bueno o buena. Es un error contestar también de esa forma, porque la palabra de Dios nos enseña que no es por obras, y aparte nos enseña que no hay ni uno solo bueno en el mundo, no hay nadie. Ninguno de nosotros puede trazar un plan personal de salvación, ninguno. Es decir, fuera de Cristo no hay salvación, no más, es solamente Cristo. Hemos dicho que Cristo no necesita de corredentores, no necesita de ayudadores, de ayudadoras, no necesita de nada de eso.
Cristo es más que suficiente para salvar. Nada más Él, solamente en Él. Y la palabra de Dios nos enseña claramente que solamente en Él hay salvación. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver entonces con la seguridad de la salvación. Tan importante este tema porque, como sucede en casi cada punto doctrinal, siempre aparecen posturas diferentes, posturas opuestas, y en este caso no es la excepción. Aún las personas, fíjense bien, aún las personas, los creyentes que creen que solamente la salvación se encuentra en Cristo Jesús, aún entre ellos hay diferencias, porque algunos de ellos piensan que la salvación se puede perder y otros sostenemos que la salvación no se pierde. Amén. Por ningún motivo no se pierde. Es posible, cuando me preguntan a mí, pastor, ¿es posible perder la salvación que una vez nos ha sido dada? Mi respuesta es absolutamente no. Y no es porque sea un buen deseo mío o porque me convenga creer de esa manera, es porque la palabra de Dios me enseña esta verdad indiscutible. La salvación no se pierde. Después de la Reforma Protestante, fíjese bien, en el siglo XVI, que encabezó, ustedes lo saben, Martín Lutero, las iglesias evangélicas enseñaban la imposibilidad de perder la salvación. Esa fue una enseñanza desde el principio de la Reforma. Uno de los continuadores de la Reforma, un abogado que después se convirtió en teólogo llamado Juan Calvino, él sostenía que una vez salvo, siempre salvo, o una vez salvo, salvo para siempre. Como usted lo quiera ver, él lo dijo. Infortunadamente, esta frase del buen Juan Calvino, del teólogo Juan Calvino, ha sido tan mal interpretado por las personas que piensan que la salvación se pierde, que ellos creen que esta frase de una vez salvo, siempre salvo, es hasta satánico creer eso. O sea, quienes creemos que la salvación no se pierde, ellos nos tachan a nosotros de ser satánicos, porque piensan que entonces cuando nosotros predicamos que una vez salvo, siempre salvo, entonces estamos dando una licencia o un permiso para que la gente peque. Al cabo ya pasó al frente a decir que ellos recibían a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es un error, porque no han entendido lo que significa entonces salvo, una vez salvo, siempre salvo o salvo para siempre. De ellos dicen, estas personas que pasan al frente y dicen, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, y empiezan a vivir una vida desordenada, como la vivían antes de venir a los pies de Cristo. Ellos piensan que nosotros damos permiso para que ellos actúen así. Pero mi pregunta es, una persona que dijo, yo recibo a Cristo, pero sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, o peor todavía, ¿será que en verdad fue cristiano? No, por supuesto que no. Porque el hecho de venir a los pies de Cristo implica un arrepentimiento profundo de nuestros pecados, de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, y ahora lo rendimos a los pies de Cristo para parecernos a Él, no para que nos dé permiso de ser peores que como éramos antes. Entonces, quien tenga esa idea en su cabeza de que viene a los pies de Cristo y recita una oración, oh Señor, te acepto en mi corazón, y ya con eso es salvo, está en un error, no ha entendido el propósito de la salvación. El apóstol Juan, por ejemplo, hace una comparación entre los que son creyentes de verdad y los que no son creyentes. Si usted va a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, él está hablándole a la iglesia y le dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el creyente verdadero, como explicaba también la semana pasada, se siente incómodo ante el pecado. ¿Cuál es el sentido de venir a los pies de Cristo y seguir una vida de pecado? ¿Cuál fue el cambio en nosotros? ¿Cuál fue el deseo de cambiar? ¿Cuál fue el deseo de querer ser como Cristo? Entonces, ¿solamente fue una recitación o solamente porque asisto a una iglesia o porque practico determinada religión piensan que ya son cristianos? Y ese es un error. El problema es que las iglesias, o muchas iglesias,
están llenas de personas así, que han venido a Cristo por los motivos equivocados. Ahora, yo tengo que confesar que sí, hay personas, hay ministros, entre comillas, que abusan de esta doctrina. Sí los hay. Me recuerdo el caso, y a lo mejor usted lo conoce, el caso de un tipo llamado José Luis de Jesús Miranda. No sé si ustedes lo escucharon en alguna ocasión, que era el líder de una secta religiosa llamada Creciendo en Gracia. Ellos sostenían que el pecado no existe. Y ellos usaban la frase de salvo, siempre salvo. De hecho, era su lema, el lema de la iglesia: salvo, siempre salvo. Esto era una verdad, pero la forma en que ellos lo aplicaban era una mentira, porque Satanás es de la forma en que engaña. Satanás no engaña con mentiras completas, sino con medias verdades. Eso fue lo que hizo con Eva, ¿se acuerdan? Yo lo prediqué en el jardín del Edén. Con medias verdades te envuelve, y esas son las mentiras más peligrosas. Entonces estos creían en la no pérdida de la salvación, porque Cristo ya acabó con el pecado, así que el pecado no existe más. Eso es lo que ellos pensaban. Pero ¿qué se puede esperar de un tipo que creía que era la reencarnación de Pablo y después creía que era la reencarnación de Cristo y terminó siendo la reencarnación del anticristo? ¿Qué se puede esperar de un tipo así, que dijo que él nunca moriría porque él es Dios y finalmente murió? Así que sí hay personas que sin escrúpulos abusan de esta doctrina verdadera, pero déjeme le digo algo: el hecho de que este y otros abusen de esta doctrina no invalida la verdad de la misma. Salvo, siempre salvo. Quienes piensan que la salvación se pierde, entonces tendrían que dejar de lado, ignorar y dejar de lado un montón de versículos, una gran cantidad de versículos que nos dicen que la salvación es segura en Cristo Jesús. Es decir, que usted y yo estamos seguros de nuestra salvación en Cristo. Ahora, alguien me va a preguntar: bueno, ¿y de qué soy salvo? ¿Qué es la salvación? ¿De qué soy salvo? Y esa sería una pregunta bastante interesante cuando alguien nos preguntara eso. Bueno, y lo primero que tenemos que nosotros contestar y tener bien en claro es que la humanidad, desde la caída de Adán y de Eva en el huerto del Edén, quedó corrompida por causa del pecado. Entonces, al estar corrompida por causa del pecado, el destino de la humanidad, ¿qué es? ¿El cielo o el infierno? Es el infierno. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede presentar, ni usted ni yo nos podemos presentar estando corrompidos por el pecado. No nos podemos presentar delante de un Dios santo y pretender que podemos tener una relación con Él. No se puede. Entonces la humanidad que cayó por causa del pecado está destinada al infierno. Entonces necesita ser salvada del infierno. Y Dios ha proveído un solo medio para traer esa salvación a esa humanidad que va en camino a la perdición eterna. Y ese un solo medio se llama Jesucristo el Señor, nada más. Entonces, esto es lo que significa ser salvado, nada más. Su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre nos ha limpiado a nosotros de la corrupción del pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que cuando usted depositó su fe en Cristo Jesús, entonces Dios puso la justicia de Él en usted y en mí. Es decir, Dios nos ve ahora como justos, como santos, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, cuando usted vino a los pies del Señor y le entregó su vida a Él. Entonces, pero para que usted le entregue su vida a Dios es necesario poner su fe en Cristo Jesús. Y ya he dicho, ya hace un momento Gustavo lo estaba repitiendo, lo que significa creer, que creer va mucho más allá de simplemente saber. La palabra creer y la palabra fe es la misma palabra en griego, se usa igual. Entonces, cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, es cuando uno es salvo. Pero también hemos entendido
que creer no nada más es saber, sino tener una relación personal con aquel que se supone que creímos. O sea, usted no puede tener fe en alguien que no conoce, porque si usted dice tener fe en alguien que no conoce, entonces está creyendo en un Cristo religioso, o está creyendo en un Cristo filosófico, o está creyendo en un Cristo de una figura, pero no está creyendo en el Cristo real de la Biblia. Está creyendo en un Cristo solucionador de sus problemas. Y muchas personas vienen a los pies de Cristo, entre comillas, porque les han vendido la idea de que si vienen a sus pies, entonces Él los va a prosperar, los va a hacer ricos y los va a sanar de toda enfermedad. Y si tienen problemas matrimoniales, les va a arreglar sus problemas matrimoniales. Y si tienen problemas financieros, les va a arreglar sus problemas financieros. Y muchas personas vienen a los pies de ese Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Entonces, al recibir un Cristo que no es el de la Biblia, no han recibido nada. Siguen totalmente perdidos todavía en delitos y pecados. Y por eso es importante estar predicando de la salvación. Creer en Cristo significa tener una relación personal con Él. Y para tener una relación personal con Él se necesita tiempo. Hay que invertir tiempo para que las relaciones crezcan, la que sea. Su relación de pareja, su relación de padre, su relación, lo que sea. Usted necesita invertir tiempo con esa otra persona para que esa relación crezca y se fortalezca. En el ámbito espiritual no hay diferencia. Usted necesita tener tiempo, pasar tiempo con el Señor Jesucristo para que lo conozca y para que su relación crezca y se fortalezca. Y entonces usted está creyendo verdaderamente en un Cristo bíblico, y esto es a lo que nosotros llamamos entonces la salvación, o lo que conocemos como la salvación. Una vez que nosotros hemos empezado esta relación con el Señor Jesucristo, entonces por obra del Espíritu Santo nuestras vidas comienzan a ser transformadas, empezando desde nuestra mente. Por eso yo decía que una de las evidencias es ahora nosotros vemos a Cristo de una manera diferente de como lo veíamos antes. Entonces nuestras vidas empiezan a ser transformadas, comenzando con una transformación de nuestra mente. Y la palabra transformar me llama mucho la atención, porque significa que algo es completamente cambiado. Y en teología esto tiene un nombre, se le llama santificación progresiva. Y la santificación progresiva es precisamente eso, esos pasos de fe que va dando cada creyente creciendo en Cristo Jesús. Algunos dan unos pasos muy largos, otros que somos más tercos, damos pasos más cortitos, pero la idea es que todos crezcamos, y a eso se le llama santificación progresiva. Por eso usted no puede desestimar a ninguno de sus hermanos que está a un lado suyo, porque piense que no camina a la misma velocidad que usted. Usted no puede desestimarlo, no tiene esa autoridad para estar juzgando absolutamente nada. Entonces, la idea es ir creciendo en el Señor, y que hay quien los hacen más rápido que otros, y otros un poquito más lento. Pero la buena noticia es que todos caminamos. Y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, capítulo 1, versículo 6. Fíjese lo que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a mí me llama mucho la atención, porque esta palabra de estando persuadido, esa palabra de persuadido es una palabra bastante fuerte en griego. En griego se podría traducir literalmente como estando completamente cierto, estando absolutamente seguro. Es decir, no hay lugar a dudas. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hay ningún lugar a dudas que la obra que Dios empezó en usted y en mí, Él, ¿quién la va a perfeccionar? ¿Él o yo? ¿Quién la va a perfeccionar? Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Dios todavía no termina su obra en mí. Téngame paciencia, porque no soy perfecto. Y yo igual debo de tener paciencia con usted, porque Dios todavía no termina esa obra de perfección en usted. Hace poco prediqué 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10.
mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer? ¿Quién lo va a hacer? Dios. No dice que nosotros, dice que Dios. Y esto es bien importante entenderlo, entender que ese fortalecimiento y esa perfección viene de Dios y que no es un buen deseo del apóstol Pablo ni del apóstol Pedro, sino que es una promesa de Dios, porque Dios los está inspirando a ellos a escribir. De tal manera que es Dios hablándole a usted y a mí, diciéndonos: estén completamente seguros que la obra que yo comencé en usted, dice el Señor, que yo comencé en ti, la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos en la presencia del Señor Jesús. Y no es un buen deseo, es una promesa de parte de Dios. Entonces, por eso y por muchos versículos más, yo afirmo y sostengo la seguridad y la firmeza de creer que la salvación es imposible perderla. Es imposible. Tendríamos que ignorar una gran cantidad de versículos que hablan acerca de la seguridad de la salvación. Los del relato del día de hoy son uno de los que más me encantan a mí, que son Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a ver, fíjese, para que vea lo importante de esto. El versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando dice en él también vosotros, se refiere a Cristo. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en el evangelio, entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces lo que aquí nos está enseñando es que primero, para creer en Cristo, fíjese bien lo que estoy diciendo, porque no lo digo yo, lo estoy exponiendo nada más, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Para creer en Cristo, lo primero que se necesita es escuchar el evangelio. Es imposible creer en Cristo sin el evangelio. ¿Cómo va a creer en un Cristo sin el evangelio? Y ese es el problema de muchas personas que creen que son cristianos o creen que son salvos, creyendo en un Cristo que no conocen porque no conocen el evangelio. ¿Cómo lo van a conocer si no conocen el evangelio? Es imposible. Entonces dice el apóstol Pablo, habiendo creído en ese evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios, el evangelio, tiene un efecto transformador en la vida de las personas. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, dice el apóstol San Pablo. Así que el evangelio es el medio para despertar la fe en Cristo Jesús. Entonces, en el momento en que esa fe es despertada y es depositada en los pies del Señor Jesús, reconociéndolo como Señor y recibiéndolo como único y suficiente Salvador, en ese momento que usted hace eso, el Espíritu Santo viene y lo sella. Y ahora voy a explicar lo que significa ese sello para que usted entienda esta verdad tan profunda y pueda tener una verdadera seguridad en su salvación en Cristo Jesús. El sello del que está hablando el apóstol Pablo es una figura bastante simple, pero muy común, muy usada en el tiempo de él, pero que va a ilustrar una verdad bastante profunda. El sello se usaba de 4 formas, para que usted tenga una idea, para que sepa de qué está hablando el apóstol Pablo. Él usa figuras de lo que sucede en la ciudad. El Señor Jesucristo usa figuras de lo que sucede en el campo, las ovejas, las vides, eso. El que salió a sembrar y echó la semilla, el trigo. Él usa figuras del campo. El apóstol Pablo usa figuras de la ciudad. Entonces, una de las figuras que él usa es la ley romana.
y eso le sirve a él mucho. Usa figuras como el soldado romano para hablar de la armadura de Dios. En este caso, él está usando entonces esa figura que se llama el sello. ¿Qué es el sello? Bueno, déjenme les digo las 4 formas en que se usaba este sello. El sello era una forma de autenticidad cuando alguien escribía una carta o un documento. Se enrollaba ese documento y entonces el que escribía, generalmente el rey o los oficiales o los líderes, ellos en cera estampaban con su anillo su título. De tal manera que cuando este sello llegaba a la persona, esta persona podía identificar claramente quién es el que lo está mandando. Y ese sello tenía que permanecer allí, porque si el sello era quebrado, se asumía que entonces ya se revisó ese documento y la persona que lo está recibiendo no está recibiendo un documento entonces fiel. Entonces, si a alguien se le ocurría romper el sello para ver lo que dice ahí, pues entonces se iba a meter en un gran problema. Y sucede igual ahora. Usted recibe el bill de lo que sea, recibe su bill de teléfono, recibe el bill del agua, recibe el bill del gas, lo que sea. Si es del vecino, cuidadito con que a usted se le ocurra abrir ese sobre, ¿sí o no? Se va a meter en un serio problema si usted abre la correspondencia de alguien más. Bueno, ese es el equivalente al sello. Entonces, si alguien lo hacía, pues podía perder la vida en aquel tiempo. También se usaba como una firma infalsificable. Otra vez, se ponía en la carta, cuando se cerraba un contrato, en la parte final, en lugar de estampar una firma, se ponía el anillo real, que era entonces más difícil de falsificar que una firma. Entonces, eso era lo que reconocía su autenticidad. Era como una firma infalsificable. Y también marcaba o indicaba quién era el dueño de tal o cual cosa, como por ejemplo cuando algunos de ustedes acaban de salir de viaje, en sus maletas les ponen esa etiqueta con su nombre, ¿sí o no? Y eso significa, esta es propiedad mía. Y si alguien toma eso que es propiedad mía, se va a meter en un serio problema, porque esto es mío, aquí está, aquí lo dice. Entonces, el sello también indicaba eso, propiedad de alguien. Pero también se usaba como una señal de advertencia. Por ejemplo, y si usted va a Mateo capítulo 27, versículo 66, es el ejemplo más claro. Usted se acuerda cuando bajaron al Señor Jesucristo de la cruz y lo ponen en la tumba y la ponen en una piedra. Dice que Poncio Pilato mandó poner un sello real. ¿Se acuerdan de eso? Él mandó a poner un sello real. Ese sello no se podía violar. El poner el sello significa no te pases de aquí, no lo toques aquí. Entonces él puso eso porque le habían dicho, oye, van a venir sus discípulos y van a decir que resucitó al tercer día. Entonces, no, yo voy a poner aquí un sello para que ellos no se puedan acercar aquí. ¿Y qué fue lo que pasó? Cristo resucitó como quiera, con todo y sello. Pero eso era el significado del sello, como una clase de advertencia que nadie puede violar. Bueno, todos esos 4 significados es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús por el evangelio que se nos ha presentado, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Significa que ahora somos propiedad del Señor, que Él nos ha puesto su marca de propiedad, su marca de dueño, que nos ha puesto un sello de advertencia que nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar. Que cuidadito con el que quiera quitarnos eso que Él nos ha dado. Esos son los mismos significados, si usted se da cuenta entonces de esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, una vez que hemos venido a sus pies y su Espíritu Santo nos ha sellado. Ahora fíjese lo que dice el versículo 14. Dice que ese sello, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que hace ese sello? Dice Pablo que es las arras de nuestra herencia. Y la palabra arras en griego se puede traducir literalmente como garantía. Esa es la traducción literal, es la garantía. Y esa es una palabra que se utilizaba de manera legal y también en asuntos
comerciales. Entonces la palabra, ¿qué es lo que significa garantía? Todos lo sabemos. ¿Qué es lo que significa garantía? ¿Cómo usamos nosotros la palabra garantía? Nosotros la usamos como la seguridad o la certeza sobre algo, ¿sí o no? O como el compromiso que hacemos sobre algo, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, cuando yo digo, yo te garantizo que lo voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo cuando digo eso? Yo te garantizo que lo voy a hacer. Estoy comprometiéndome a algo. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas arras? En las bodas, en muchas bodas, se acostumbra, no en todas, pero es una tradición bonita, se acostumbra que el novio presenta las arras y el pastor o el sacerdote dice dónde están los anillos y las arras, ¿verdad? Entonces pasa un padrino ahí con los anillos y pasa otro con las arras. Las arras, si ustedes se fijan, ¿qué son? Son moneditas. Son moneditas. ¿Qué es lo que significa entonces? ¿Qué es lo que está diciendo el novio? Él se compromete a garantizar que nada le falte a su amada. Y la amada recibe entonces esas arras. Porque es la garantía que le está dando el novio de que nada le va a faltar. Eso es lo que significa. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús y somos sellados, el Señor nos está diciendo, me comprometo, te garantizo que por este paso de fe que hiciste, tú estarás conmigo por toda la eternidad. Y no hay nadie que te pueda quitar eso, porque ahora tú eres propiedad mía. Tú me perteneces a mí de aquí en adelante, y ahora es mi responsabilidad cuidarte y protegerte. Eso es lo que hace el Señor. Ese es el sello. Y eso es lo que significa las arras. Usted y yo, fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Dice que usted y yo fuimos comprados por precio. Cristo nos compró, pagó el precio de nuestra libertad. ¿A quién se lo pagó? ¿Al diablo? No, al diablo no. Algunos dicen así. Cristo le pagó el precio al diablo y ahora ya no somos propiedad del diablo. No, éramos propiedad del diablo, pero Cristo no le pagó el precio al diablo, porque el diablo no libera de culpa. El único que libera de culpa es ¿quién? Dios. Entonces Cristo le pagó el precio a Dios por nuestros pecados. Ahora somos libres, pero ahora somos propiedad de Él. Pero dice que es las arras de nuestra herencia. Y a mí me encanta que el apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 17, dice que usted y yo somos coherederos con Cristo. Coherederos, ¿qué significa eso? Que la herencia, fíjese bien, para que vea hasta dónde llega la seguridad de la salvación. La herencia que Dios le va a dar a Cristo es la misma herencia que está compartiendo con usted. Y Cristo, en lugar de ser envidioso y decir, oye papá, pues cada vez se convierten más y me toca menos, Cristo está feliz cada vez que se convierten más y le toca menos. ¿Por qué? Bueno, porque esa herencia es infinita, así que nunca se la van a acabar, o nunca nos la vamos a acabar cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces la herencia tiene que ver con la vida eterna, y la vida eterna tiene que ver con la salvación. Entonces fíjese bien, usted creyó en Cristo porque escuchó el Evangelio, le entregó su vida a Él, y en ese momento el Espíritu Santo le sella. Dios le dice, te doy la garantía de que vas a recibir la herencia, la vida eterna, que vas a estar conmigo por toda la eternidad, solo por haber creído en Cristo Jesús, entendiendo lo que significa creer en Cristo Jesús, que ya lo he dicho un montón de veces. No es nada más saber, sino es tener una relación de intimidad con Él. Entonces, pero después dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esa palabra redención es importante también que la sepamos, porque muchas veces nosotros practicamos un lenguaje que ni siquiera entendemos, pero decimos amén a todo. ¿Cuántos de aquí han sido redimidos por Cristo? Amén. ¿Y qué significa redimido? Pues quién sabe, pero se oye muy espiritual. No, usted tiene que saber qué significa redención, y redención significa pago, rescate. Entonces, ¿cuántos redimidos hay aquí? ¿Cuántos rescatados por Cristo hay aquí? Entonces usted puede decir amén si usted ha sido rescatado o rescatada por el Señor. Entonces es un pago que el Señor Jesús
hizo. Como dije hace un momento, se le hizo al Padre, no se le hizo al diablo. Y entonces nos liberó de la muerte eterna. Y como el Señor Jesús dijo, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos, en Juan capítulo 17, versículo 20. Esos todos los que creerán en mí, ahí estamos incluidos usted y yo, y los que faltan todavía, cuando nosotros le llevamos el mensaje de las buenas nuevas. Así que somos salvos, siempre salvos. No importa lo que otros puedan decir, somos salvos, siempre salvos. En conclusión, la salvación, mi querido hermano y hermana, es un regalo de Dios que Él entrega. Es un regalo que Él le entrega solamente por haber depositado su fe en el Señor Jesucristo. La salvación no se pierde, pero no es una licencia para pecar. Quien piense así, entonces realmente no le ha entregado su vida a Cristo. Porque cuando uno le entregó su vida al Señor, dice su palabra que Él empieza a transformarnos. Entonces, en lugar de estar cayendo cada vez más en el pecado, más bien el efecto debe ser al revés. Nos estamos alejando cada vez más y más del pecado. No se trata de una oración. Yo recité una oración. No se trata de una oración. No se trata de tener cierta o tal o cual religión o de asistir a tal o cual iglesia. Se trata de poner la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona piensa que puede seguir viviendo vida de pecado, entonces no solamente no ha entendido lo que es la salvación, está blasfemando contra el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano verdadero no piensa en pecar y definitivamente no vive en el pecado. Sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, todo creyente vive una lucha diaria entre su espíritu, que es de Dios, y su carne, que todavía no es redimida, todavía no es salvada, todavía no es rescatada. La carne se inclina al pecado, nuestro cuerpo se inclina al pecado y el espíritu se inclina hacia Dios. En esa lucha entre el espíritu y la carne, a veces hay derrotas. Pero el cristiano de verdad inmediatamente lo nota y pide perdón, se levanta y sigue con su vida. No se queda ahí tirado. Pero déjeme le digo algo, en esa caída que tuvo, no perdió su salvación, no la perdió. ¿Sabe por qué? Porque Cristo pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Cristo hizo una obra completa en usted. Pagó por mis pecados futuros, entonces quiere decir que puedo pecar otra vez. Si usted está pensando en pecar, no ha entendido el mensaje de la salvación. Usted no quiere pecar, usted quiere ser como Cristo Jesús. Quiere aprender más de Él, quiere vivir como Él vive, quiere hacer las cosas que Él hace. Si usted va a Juan capítulo 13, versículo 10, se va a encontrar una historia bien hermosa. El apóstol Pedro y el Señor Jesucristo. Jesús queriéndole lavar los pies a los discípulos. Y Pedro diciéndole, a mí no me vas a lavar. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces el Señor Jesús le dice, ustedes ya están limpios. Solo necesitan lavarse los pies. ¿Qué significa eso? Es una verdad bastante profunda, que quienes piensan en la pérdida de la salvación, ojalá meditaran en estas palabras. Nosotros ya somos limpios por la sangre de Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Pero en el caminar, en el andar diario, es cuando de repente tropezamos. Son los pies los que se ensuciaron y necesitan ser lavados. Pero nosotros estamos como limpios. Estamos limpios. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque el cristiano no está pensando en pecar. No es su objetivo de pecar. Pero en esa lucha que sostiene, a veces cae. No puede pensar que en ese momento perdió la salvación. Quienes piensan en la pérdida de la salvación usan versículos como este, que tienen que ver con la perseverancia. Mateo capítulo 10, versículo 22, Mateo capítulo 24, versículo 13, Marcos capítulo 13, versículo 13. Dice algo así, mire,
y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, está hablando el Señor Jesús, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y quienes piensan en la pérdida de la salvación dicen, ahí está, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando alguien me dice eso, porque me lo han dicho, yo les digo dos cosas. En primer lugar, el Señor Jesús está hablando de las señales antes del fin. Eso es en primer lugar. Cuando eso ocurra, yo no voy a estar aquí. No sé tú, pero yo no voy a estar aquí. ¿Por qué no voy a estar aquí? ¿Por qué no? Porque fui raptado. Fui raptado. O ya me morí y estoy en su presencia, así que yo no voy a estar ahí. Pero en segundo lugar, el hecho de que yo haya caído siendo un cristiano y caí en pecado, no significa que perdí mi perseverancia. Porque la perseverancia es esa capacidad que me anima para levantarme y seguir. Esa es la perseverancia, no el hecho de que no vaya a caer. Pero aún, si la perseverancia fuera el requisito para que usted y yo podamos ser salvos creyendo en Cristo Jesús, todavía agregarle obras, aún suponiendo que eso fuera verdad, déjeme le digo una gran verdad, una gran noticia que le debe de animar. Y la vimos hace un momento en la carta que escribe Judas. Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el que nos va a guardar? ¿Quién es el que nos va a dar la perseverancia? ¿Quién? Dios. Refúgiese en Dios. Así que si eso de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, aplicara a nosotros, bueno, el consuelo es que Dios le va a dar la perseverancia. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con la gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios nos da la perseverancia. La palabra de Dios es bastante clara, mi amado hermano y hermana. Y nos ha hablado acerca de la seguridad de la salvación. Usted ha venido a los pies de Cristo, Cristo y el Espíritu Santo le ha sellado. Yo no puedo imaginarme al Espíritu Santo sellando a alguien que creyó y quitándole el sello porque cayó en pecado. Y se arrepiente y lo vuelve a sellar, pero vuelve a cometer un pecado y se lo vuelve a quitar. Y se arrepiente y lo vuelve a sellar, pero vuelve a cometer un pecado y se lo vuelve a quitar. Y en eso se muere la persona. Y dicen, perdió su salvación, se fue al infierno. ¿Ustedes creen en un Dios así? ¿Ustedes creen en un Dios que juega a la salvación? Con todo respeto para quienes piensan en la pérdida de la salvación, esto es tan increíble como absurdo. El sello del Espíritu Santo ya vimos que es garantía de salvación. Es cierto que en el camino el cristiano puede caer. Se va a encontrar con situaciones en donde puede caer. Porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos pecamos, ¿sí o no? Entonces quiere decir que todos perdimos la salvación. O necesitamos arrepentirnos otra vez y estar jugando así, el Señor sellando y desellando, sellando y desellando. Querer agregarle obras a la salvación que es por gracia es decir que la obra de Cristo es insuficiente, depende de mí, no depende de Él. Eso es un error, eso es una blasfemia. Es cierto que podemos caer, pero mire lo que dice el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Juan está hablando a una iglesia de creyentes en Cristo. Tenemos un abogado defensor. El apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 8, versículo 34, que Cristo intercede por usted y por mí. Y puedo mencionar muchos versículos más, pero permítanme finalizar por el momento con esto. El Señor Jesús le dijo a su Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Y el hijo de perdición, bueno, eso está en Juan capítulo 17, versículo 12. Y el hijo de perdición, ¿quién era? Judas. Entonces algunos dicen, ahí está, entonces sí se pueden perder. Espérame un momentito, hay que revisar muy bien la escritura.
El Señor Jesús, de los que me diste, ninguno se perdió. El que se perdió, estaba perdido. Era hijo de perdición. No se perdió al andar en el camino con Cristo, ya estaba perdido. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? El apóstol Juan diría, estos, los que pecan y siguen viviendo en el pecado y abandonan la fe, estos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? ¿Perdió su salvación? No, nunca la tuvo. Era hijo de perdición. Nunca la tuvo. ¿Qué pasa entonces con una persona que dice, yo recibí a Cristo, pero vive una vida de pecado? Vive una vida de pecado. No es que lucha con el pecado, eso es bien diferente. Vive una vida de pecado. ¿Perdió su salvación? No, no la tuvo. No la tuvo, porque el creyente vive una lucha y en esa lucha a veces cae, pero sigue luchando, se sigue levantando y sigue hacia el frente. No es una licencia para pecar, si el mismo apóstol Juan está diciendo que escribe estas cosas para que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos con Jesucristo el Señor. Así que, aunque no somos perfectos, vamos en camino de perfección. Eso no lo olviden, porque eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Y por eso, porque vamos en camino de perfección, usted y yo podemos afirmar enfáticamente, con toda seguridad, una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, salvo para siempre. Si usted cree esto, dé un fuerte amén y vamos a alabar al Señor.